Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Mirad, hoy voy a hablaros de la 18 edición de Venecia, de temas arquitectónicos, que es súper interesante. La Bienal de Venecia se hace desde 1895. En estos momentos hay como 13 reuniones de arquitectos a nivel mundial que son muy interesantes, que me da tentación de contároslos. Cada uno aborda retos diferentes y se cambian información unos con otros y van gente muy, yo qué sé, desde estudiantes de arquitectura hasta gente consagradísima, auténtica iconos y figuras. Hay en Chile una bienal de arquitectura que fue en enero, lo tengo que leer porque son 13. Después en Milán hubo el Salón del Móvil en abril, del 18 al 23. Después en España el concéntrico del 9 al 27 de abril. Todos estos han sido ya. El 2 de mayo en Italia la Bienal de Arquitectura. Bueno, esta Bienal se inaugura hoy y va a estar hasta noviembre, el 20 de mayo. Hasta el 26 de noviembre. En Estados Unidos hay una conferencia de la AIA sobre arquitectura, es un acrónimo, AIA, sobre arquitectura en 2073, del 7 al 10 de junio. En Dinamarca está el Festival de Arquitectura de Copenhague el 22 de junio al 9 de julio. En Dinamarca está también, son muy buenos escultores los escandinavos, el UIA, Congreso Mundial de Arquitectos, en Copenhague de 2 al 6 de julio. En Perú está la Bienal Internacional de Arquitectura de Lima, en Biel Lima, el agosto de 2023. En Corea del Sur está la Bienal, tienen también muy buenos arquitectos, una Bienal de Arquitectura, eh, ¿dónde estoy yo? La Corea del Sur, y Urbanismo en Seúl, el 1 de septiembre al 29 de octubre. En España está la Bienal de Arquitectura Latinoamericana, VAL 2023, de 26 al 29 de septiembre de este año. En Estados Unidos hay una Bienal de Arquitectura de Chicago, el CAP 5, en septiembre de 2023. En Emiratos Árabes Unidos está la Trienal de Arquitectura Sharjah, SAT, está en noviembre de 2023. Esas son las más importantes, hay más, hay más. Bueno, posiblemente os hable, porque siempre estoy diciendo, tengo que hablar, tengo que hablar. Estoy hablando un poco de arquitectura, y la arquitectura es alfa y omega en estos momentos, donde los soportes artísticos son la distribución espacial y la luz. O sea, los dos tienen muchísimo que ver con la arquitectura. Por eso los arquitectos, quizás también porque la arquitectura no perdió la funcionalidad. Bueno, los arquitectos están de moda. A veces demasiado de moda porque también hacen cada disparate que ni os cuento. No, porque se meten a restauradores, etcétera. Maneja, es como si la arquitectura fuera todo, ¿no? La arquitectura no es todo. Son como directores de orquesta porque tienen que tener estructuristas, tienen que tener mucha gente en sus despachos que le asesoren a la hora de hacer un trabajo y tienen que saber sus limitaciones. Bueno, voy a ver si os hablo de la Bienal de Venecia. Desde 1895, cada 2 años se organiza una exposición internacional de arte en Venecia que en un momento dado, digamos, tuvo una disciplina y con el tiempo ha acabado teniendo otras totalmente diferentes. Por supuesto, durante las guerras mundiales no hubo Bienal de Venecia. Se conoce como Bienal de Arte de Venecia, es famosísima, tiene muchísimo prestigio y cada 2 años, perdón, cada país manda a sus mejores representantes, a sus más punteros, porque es también como, ¿cómo diría yo?, como un escaparate para las artes a nivel internacional. Es la más importante de Italia y una de las más importantes del mundo. Además, organiza otras exposiciones centradas, yo que sé, en cine, música, Venecia, cine, el teatro, etcétera, la arquitectura, la danza, etcétera. Pero todo esto se fue dando a lo largo de los años. Ya os digo que empezó a final del 19. Bueno, la Bienal de Venecia este año, la 18 Bienal de Arquitectura de este año, ahonda en lo que es la descolonización tan de moda. Recomiendo, vivimos épocas de neocolonialismo. Yo he dicho muchas veces que soy admiradora de Edward Said, que murió pobrecito de leucemia. Era un palestino muy gracioso, un palestino cristiano, que decía, soy un palestino cristiano nacido en Egipto al que su madre puso Edward porque fue el príncipe Eduardo de visita y le gustaba el nombre. Un palestino nacido en zona árabe, cristiano, que da clases en la Columbia, bueno, un escritor y un intelectual excepcional. Y recomiendo, por favor, su libro sobre
neocolonialismo, etcétera. Bueno, pues ahora mismo África es la protagonista de esta bienal y la curadora, hay como si dijéramos un presidente y una curadora que es la que elige, que es una profesora de Sudáfrica, de la Universidad de Johannesburgo, una persona de color muy interesante que nos va a recordar determinadas cosas en África, el que los arquitectos han aprendido de Occidente, del primer mundo, muchísimas técnicas, han aprendido también de Japón, pero ellos quieren también no perder su forma de trabajar. Y no solamente son chozas, son barro cocido, adobe, montones de cosas, tradiciones antiguas que utilizaban. Bueno, pues esta 18 edición de Bienal de Venecia va de descolonización y la batalla medioambiental, descarbonización, como se diga. África es la protagonista de estas 18 exposiciones internacionales de arquitectura en Venecia y el laboratorio del futuro. África es maravillosa. Yo vivo a escasos metros de África, a escasas millas. A ver, en 3 horas podría estar en África. Y nosotros quizás somos la provincia más africana de España. Yo lo noto en el talante también. Somos sencillotes. Hemos sido los más pobres de España y ahora quizás somos los más ricos de nuestra comunidad. Quizás precisamente porque muchas veces las contradicciones llevan y somos quizás la provincia con más africanos por nuestro clima, por nuestro talante y por nuestra proximidad. Nos da frío todo, tenemos un clima subtropical, etcétera. Bueno, yo la verdad es que si la cosa se pusiera fea con Ucrania, de verdad que no me veo a Europa, me voy para abajo. No sé a qué país, pero Senegal me chifla. Y Cabo Verde, los que conozco. Bueno, conozco más, conozco Marruecos, en fin, una serie de países, pero en concreto los senegaleses no sé, me enamoran. Son de una dulzura. Y también los nubios de Egipto. Hay mucha etnia en África, son muy diferentes entre ellas, aunque nosotros los occidentales partimos con Escuadra y Cartabón, gente que dejamos a mitad camino una etnia entre un país y otro y cosas así. Barbaridades. Pero bueno, yo también apuesto por África. Son los que menos infección. Están vacunados solamente un 15%. Y sin embargo son los que menos infección pillan del mundo. Y tienen menos mortalidad en sus niños, etcétera. Quizás porque yo tenía un amigo que había nacido y vivido en África, era hijo de embajador y era de... Ay, Zambia, no sé, no me acuerdo. Del sur, pero no me acuerdo. Zambia. Y muy cerca de las cataratas Victoria. Y decía que es que África, aunque sean pobres, los ves guapos, porque el que tiene alguna enfermedad se ha muerto. Y la verdad es que son esplendorosos, son muy guapos. Bueno, sigamos con la Bienal de Venecia. El futuro se inspira en el trabajo del homónimo que se llama Leslie Loco, que destacándose su papel como esa es la que, digamos, ha centrado todo. Como fundadora de la Escuela de Graduados de Arquitectura de la Universidad de Johannesburgo, en Sudáfrica, y del Africa Future Institute, AFI, en Ghana. Bajo el título del Laboratorio del Futuro, se hace esta Bienal de Venecia, que ofrece un pabellón central de una selección de una veintena de creadores africanos, inaugurada por una videoinstalación de 360 grados vindicativa de los métodos de construcción tradicionales africanos, ya perdidos. Mira, uno de los stands, que es de catalanes, se llama Following Fishing. Y entonces cuenta de los senegaleses, son estudiantes de arquitectura y otros estudiantes también, muestra un stand muy bonito de los cayucos muy bonitos, que son multicolor de los senegaleses, son muy delgaditos, muy altos. Y en un momento determinado, no os creáis que hace mucho, porque aquí en mi tierra hay muchos senegaleses y los adoran, son gente de una grandísima dulzura y muy educados. Que además, cuando pueden, vienen, ganan dinero y se van a su país. Ellos dicen que no hubieran emigrado si no tuvieran que no tienen para comer. Bueno, y estos senegaleses muchas veces sus barcas cambian, no tienen dinero para venir a Canarias y tal, entonces cambian su experiencia, digamos, de guía de los cayucos que tienen, de los pobres cayucos que no devastaban la pesca, porque era una pesca muy artesanal. Y entonces lo que hacen es que con esos cayucos hacen de guías y no les cuesta nada. Y dicen ellos que ellos eran pescadores que costeaban, ¿no? De mar abierto. Lo que pasa es que se conocen las estrellas y sin sextante ni nada, pobrecitos, conducen a muchísima gente y niños hacia sierras españolas. Y bueno, este Following Fishing lo que habla precisamente es de cómo estos cayucos los compran, porque en Marruecos y todo esto utilizan lanchas que los traficantes de droga lo que hacen es engancharlas y para cuando tienen que distribuir droga por la costa española
lanchas que corren muchísimo, son tremendas, la policía no puede pillarlo. Y entonces lo que hacen es enganchar lanchas de inmigrantes que van soltando para distraer al radar que ahí las controla, ¿no? Entonces ellos tienen tranquilidad porque la Guardia Civil se ocupa de salvar a esa gente que van dejando por mitad del mar en diferentes sitios escalonadamente. Entonces ellos mientras tranquilamente no tienen policía que les persiga porque van soltando los fardos de droga, ¿no? Bueno, pues ese following fishing habla de que estos cayucos senegaleses son utilizados en estos momentos como modestas barcas para llegar a España, o sea, a Europa, a las Canarias, que es lo que tienen enfrente los senegaleses. Muchas veces van y tratan todo. Toda esta bienal muchas veces reivindica. Ahí están también valencianos, un grupo de valencianos que reivindica una zona de Australia que ha sido masacrada y explotada colonialmente y que, aunque Australia tiene un nivel de vida estratosférico, sin embargo, tiene muchísimas bolsas de pobreza y mucha explotación que tiene que ser reivindicada y tal. Y entonces habla de ese valle. Os estoy contando porque hay otra propuesta, de las propuestas más interesantes. He estado viendo un montón. Una propuesta que se inaugura hoy, pero he visto las publicaciones. Una propuesta que es argentina y habla del agua, que es un bien escaso y, no sé, súper interesante también. Entonces, estos son gente de diferentes partes del mundo que están reivindicando cosas básicas para y posibles soluciones para determinadas zonas. Bueno, voy a ver si os cuento. La firma de David Al-Yaye es uno de los arquitectos africanos que nace en Tanzania, pero tiene estudios en Accra, Londres, Nueva York, y es de los mega arquitectos también, aunque sea africano, del Star System global. Al-Yaye inaugura dicha selección y la cierra también con una colección de 8 maquetas para otros tantos proyectos destinados a distintas ciudades, casi todas africanas. Os estuve hablando yo de un arquitecto al último que le habían dado ¿cómo se llama? El Pritzker, que era también africano y su padre lo mandó a estudiar y acabó haciendo, no sé si en Inglaterra o en Francia, me parece que en Inglaterra, con beca estudió y hoy es un arquitecto simplemente excepcional. Y también decía que era el único que había ido al colegio de toda su tribu. Inteligentísimo. Y entonces este señor, que se ha hecho también muy famoso, lo que intenta, digamos, es que del dinero que trabaja un tanto por cien lo aparta para hacer escuelas en su pueblo, escuelas baratas, hospitales, etcétera, etcétera. Bueno, sigamos con Venecia. Al visualizar la exposición con un taller, la Bienal de Arquitectura de Venecia 2023 invita a los profesionales de un campo amplio de disciplinas creativas, también artistas. Son muy interesantes, siempre es muy interesante esta Bienal. Extrae ejemplos de las prácticas contemporáneas que trazan un camino para que la audiencia se mueva, imaginando por sí mismo lo que puede deparar el futuro. Y como es habitual, en esta Bienal de Venecia 2023 se llevará a cabo una exposición internacional generada por Loco y que es esta señora que os he contado, que es profesora de arquitectura, que es natural de Ghana, que es profesora en Johannesburgo. Y bueno, esta ha elegido ya una serie de pabellones nacionales, tiene que hacer una selección con sus propios curadores. Del 20 de mayo al 26 de noviembre, o sea, hoy se ha inaugurado y va a llegar hasta el 26 de noviembre. Quien pase por Venecia que vaya a verla. Que no es cara, bueno, Venecia sí es cara, pero te puedes hospedar fuera. Yo lo hice fuera y coges un vaporeto. Del 20 de mayo al 26 de noviembre de 2023, en el Arsenal y en varios lugares de Venecia tendrá lugar la 18 Exposición Internacional de Arquitectura bajo el título El Laboratorio del Futuro, protagonizado por África. Bueno, ahora os leeré algunas cosas, no todo, lo he puesto en el blog para que os hagáis una idea cuál es el propósito, cuál es la iniciativa de esta propuesta tan interesante. Hoy ha sido anunciado ayer, por el presidente de la Bienal de Venecia, Roberto Cicuto. Esto lo he captado de diferentes prensas y de la curadora de la muestra, que es Leslie Loco, que es la que os he contado, que es profesora en Johannesburgo, que es originaria de Ghana. Y el tema y el título de esta exposición considera al continente africano como protagonista del futuro. Explica Leco, que es la jefecita de este año, la curator máxima, dice: hay un lugar en este planeta donde todas estas cuestiones de equidad, raza y esperanza y miedo convergen y se unen. Ese lugar se llama África.
la amo. A nivel antropológico todos somos africanos, es cierto, todos venimos de allí y lo que pasa en África nos pasa a todos. Ay, se han cometido de barbaridades, porque ahora no hay colonialismo, pero están las corporaciones que casi es peor. Bueno, explotan, en fin, no invierten, contaminan, etcétera, etcétera. Al imaginar la exposición como un taller, un laboratorio, la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2023 invita a arquitectos y profesionales de un campo ampliando las disciplinas creativas de sus prácticas contemporáneas y trazan un camino para que la audiencia avance imaginando ellos mismos lo que el futuro puede deparar. Me alegra muchísimo que se apueste por África. Inspirado en el trabajo de Loco, de la mujer esta, que es profesora sobre África como el laboratorio del futuro, el tema de esta bienal busca unas nuevas definiciones para el futuro y para el laboratorio. Y dice Leslie Loco, dice, las nuevas tecnologías aparecen y desaparecen como los ojos del Guadiana continuamente y nos brindan vistazos, el ojo del Guadiana lo digo yo, y nos brindan vistazos sin filtrar, es una mala traducción del inglés, de la vida en partes del mundo que probablemente nunca visitaremos y mucho menos entenderemos. Pero ver simultáneamente lo cercano y lo lejano también es como expresaron Dubois y Fanon una forma doble de conciencia, el conflicto interno de todos los grupos subordinados o colonizados, que describe la mayoría del mundo, no solo allí, en los llamados mundos en desarrollo, tercer mundo y mundo árabe, sino aquí, también en las metrópolis y paisajes del norte global. En Europa hablamos de minoría y diversidad, pero la verdad es que las minorías de Occidente son la mayoría global y tanto la diversidad es nuestra norma. Bueno, esta 18 muestra de Venecia Internacional de Arquitectura contará, como es habitual, con las participaciones nacionales, así como, efectivamente, tenemos un pabellón español que habla de todo esto lo he puesto en el blog, de la agricultura, cómo influye la agricultura, ¿cómo diría yo? Más que la agricultura, la producción de alimentos en nuestro país, España, en el cual casi el 75%, es un 73%, o sea, un 73% del suelo español está dedicado a producción alimenticia. ¿Cómo influye esto en todo? En las construcciones, en los servicios, etcétera, en el trabajo, en la evolución del país. Es muy interesante, pero con independencia de eso, hay por ejemplo un stand que es valenciano que le han dedicado a este tema de Australia, hay otro stand que es catalán, quiero deciros que se mueven diferentes stands. O sea, tú haces la solicitud y ellos te admiten o no te admiten. Este following fishing que os he contado, siguiendo los peces de los catalanes, se han admitido. Los valencianos reivindicando lo que se está haciendo en un valle australiano también han sido admitidos. O sea, hay como una línea general y después hay un totus revolutus, pero siempre que son propuestas muy, muy interesantes. Bueno, hay una selección de elementos colaterales organizados por instituciones internacionales que realizan sus propias muestras e iniciativas en Venecia que tienen que ser revisadas, aprobadas o no. Y por eso está la señora esta que es... Está el presidente y toda una serie, digamos, de grupos y toda una línea para que aprueben o no aprueben. Dice el presidente, iba a decir prosciutto, chicuto, como la chicuta, Roberto Chicuto dice, esta es una exposición que, basada en premisas muy prácticas y puntos de vista muy específicos, mirará directamente a los ojos de los representantes de los países participantes y de todos aquellos que abarrotarán los giardini, el arsenal y la città de Venecia. Todo para hablarle al mundo de qué es la verdadera razón por la que un curador asume la responsabilidad de organizar una exposición internacional de la Bienal. Muy bonito. Bueno, hacen una declaración curatorial que no sé si os la voy a leer entera porque es muy larga. Dice, en primer lugar, África es el laboratorio. Voy a leer un trocito, es larguísima. En primer lugar, África es el laboratorio del futuro. Somos el continente más joven del mundo. Es verdad, y más vital, y más alegre, a pesar de ser pobre como rata. Dice, con una edad promedia de la mitad de Europa y de Estados Unidos y una década más joven que Asia. Somos el continente que se urbaniza más rápido del mundo, con un crecimiento de casi el 4% anual. ¿Y verdad? Este crecimiento rápido y en gran medida no planificado generalmente se produce a expensas del medio ambiente y de los ecosistemas locales, lo que nos coloca en la cara del cambio climático a tanto nivel regional como planetario. Seguimos siendo el continente menos vacunado, solo un 15%, pero registramos la menor cantidad de muertes e infecciones por un margen significativo que nadie sabe a qué se debe.
de la comunidad científica que aún no puede explicar, porque es un país lleno de vitalidad. Tan a menudo, en el lado equivocado de la esperanza y la historia, la resiliencia, la dependencia y una larga historia de atención médica comunitaria, la base de repente inclina la balanza a nuestro favor. La larga y traumática historia de la migración forzada a través de la trata transatlántica de esclavos es la base sobre la que hoy se libran sucesivas luchas por los derechos civiles en una sociedad más civil en todo el mundo. Entonces, no se dejan nada, ¿eh? En todas las charlas sobre descarbonización es fácil olvidar que los cuerpos negros fueron las primeras unidades de trabajo que impulsaron la expansión imperial europea que dio forma al mundo moderno. La equidad racial y la justicia climática son dos caras de una misma moneda, claro, principios éticos aplicados. Pero la esperanza es una moneda poderosa. Tener esperanza es ser humano, a un nivel profundamente personal. Pero debo mi presencia en esta mesa, ¡qué bonito!, a las incansables demandas por un mundo más justo, más inclusivo, más equitativo y por el que lucharon las generaciones que me precedieron. La visión de una sociedad moderna, diversa e inclusa es seductora y persuasiva, pero mientras siga siendo una imagen, es un espejismo. Se necesita algo más que representación. E históricamente los arquitectos son los actores clave en la traducción de imagen y realidad. En segundo lugar, la Bienal de Venecia en sí misma es también una especie de laboratorio del futuro, un tiempo y un espacio en el que tiene lugar la especulación sobre la relevancia de la disciplina para este mundo y el mundo venidero. Hoy en día la palabra laboratorio se asocia con la experimentación científica y evoca imágenes de un tipo específico de habitación o edificio, pero el examen de Richard Sennett de la palabra taller, de donde proviene la palabra laboratorio, profundiza el concepto de esfuerzo de colaboración de una manera diferente. En el mundo antiguo, tanto en China como en Grecia, el taller era la institución más importante que anclaba la vida cívica. Después de la Guerra Civil estadounidense, Booker T. Washington es un esclavo, concibió un proyecto en el que los esclavos liberados que se recuperaban de la esclavitud salían de casa y se capacitaban en dos instituciones modelos, los institutos Hampton y Tuskegee, y regresaban a sus comunidades de origen. Es importante destacar que durante esta reubicación temporal y la cooperación se forjarían mediante la experiencia directa y el contacto diario como iguales. Concebimos nuestra exposición como una especie de taller, de laboratorio, donde los arquitectos y los profesionales de un campo ampliado de disciplina creativa extraen ejemplos de la práctica contemporánea que traza un camino, una vía para que la audiencia, participantes y visitantes por igual se entrelacen imaginando por sí mismos lo que un futuro puede deparar. ¡Qué bonito! Espero que os haya gustado. ¡Hasta mañana!